sempre fem els dilluns, tanquem la brúixola a la secció que setmanalment dediquem a xerrar i divulgar sobre trastorns psicològics. Habitualment intentem trobar fenòmens que siguin invisibilitzats, que necessiten espais com aquest perquè qui els pateixen no se sentin sols, Joan. Sí, avui, però, ens centrarem en un que no podem dir que estigui invisibilitzat, la depressió postpart, per dos motius. El principal és que té una prevalença elevada entre les dones que són mares i l'altre és que és important informar-ne perquè el benestar de la mare està en entredit, però també el de l'infant, que només té uns dies, setmanes o mesos de vida. Intentarem esbrinar per què es produeix i per què amb tanta assiduïtat i com hem de reaccionar quan una època que hem somiat i esperat durant tant de temps no es presenta de la manera com esperàvem. Doncs no se'n parli més i saludem a l'expert que ens il·lumina setmana rere setmana sobre temes que afecten a la salut mental de tots i de totes. Ja el coneixen, el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicosetnes, plugues i acepte León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, comencem pel que és més bàsic. Com s'identifica aquest diagnòstic de depressió postpart i quines característiques té? Claro, el nombre es autoexplicativo, es una depresión clínica con esa característica de haber ocurrido un parto, ¿no? En el caso de la mujer. Como categoría diagnóstica, hasta en 1994, en la versión del DSM-4, no se incluyó ya como una categoría clínica, es decir, es un especificador. Es la depresión, trastorno de depresión mayor, con el especificador que se pone en diferentes supuestos, y uno es el haber tenido durante más de 4 semanas después del parto un estado de ánimo bajo, problemas de, digamos, de pensamiento, de movimiento, ¿no? Ausencia de motivación y de volición. Y esta sería la definición clínica. Claro, aquí, como muchos diagnósticos clínicos, con la depresión, por ejemplo, tiene una manifestación bastante heterogénea. Es decir, ya el parto en sí es una situación realmente, estresante, pueden ocurrir complicaciones. Físicamente para las mujeres reconozcamos que puede ser, ¿no? Puede tener ciertos peajes. Imaginemos, pues un parto complicado, que hay una cesárea, que los protocolos ahora están realmente bien realizados, pero es algo, digamos, que al cuerpo le genera un estrés intenso, y que la idea de esto es que lo que ocurre, que es, lo que se llama en inglés, ¿no? Como el blues del posparto, ¿no? El azul del posparto, que es cierto bajón, descontrol, ¿no? Sobre todo padres primerizos, un bebé cambia la vida de arriba abajo, es una personita indefensa y que hay que estar 24 horas pendiente. Pero aquí hablamos de una especie de, comillas, bajón prolongado, como decimos, con problemas de pensamiento, incluso pensamientos de suicidio, algo que a lo mejor podemos hablar del tema de la culpa, incluso pensamientos intrusivos de hacer daño al bebé, de quitarse del medio. Y hay esta idea, ¿no?, de que las madres, en principio, cuando reciben el bebé, debe ser como una especie de experiencia, y por diferentes razones, ¿no? Hay un tema hormonal, fisiológico, cultural, podemos decirlo, es un fenómeno heterogéneo. Puede ocurrir que no se sienta ese tipo de explosión de felicidad que genera como una doble culpa. Y esto es un tema que en psicología, en terapia se trabaja bastante, ¿no? El cómo no vivir con las expectativas culturales, pero para resumir, principalmente es un diagnóstico clínico de depresión mayor con ese especificador del tema del posparto, que ahora afortunadamente ya se habla también en lo perinatal. Antes era solamente justo después del parto, pero ahora se está estudiando que las semanas de gestación, todo lo que haya ocurrido antes, ¿no? La vida personal, la historia familiar de esa mujer, de esa persona, no solamente digamos que es lo que ocurre después. Entonces ahora, afortunadamente, se tiene como una visión más global, es decir, un poco más lo perinatal, no solamente lo postnatal, afortunadamente, y esa sería un poco la idea. Como habéis comentado, hay una prevalencia del 10-15%, que es una prevalencia bastante alta. Otra estadística que leí hace poco que decía que la mitad de las mujeres que tienen una depresión postparto es la primera vez en su vida que tienen un trastorno del estado de ánimo, una depresión clínica, por ejemplo, y eso es algo relevante. Entonces, digamos que hay que prestar atención. Es un tema que, en mi parecer, sí que tiene relevancia, sí que se habla, sí que no está invisibilizado, como habéis comentado muy bien en la presentación, pero yo creo que todavía se necesita dar, no lo sé, más psicoeducación, más protocolos, porque sí que trabajando con ello en terapia, algunas madres te reconocen que se sienten muy solas, abandonadas y con poco
ayuda o comprensión del sistema sanitario, sistema familiar i de l'entorn. Sí, sí. 10-15% de les mares. A mi és una dada que em sorprèn molt. És més d'una de cada 10 mares que s'entren en aquest estat. No sé si hi ha un estudi d'una evolució ascendent cap a aquesta xifra, perquè realment em sembla molt alta. No sé si fa uns anys també era d'aquest percentatge. Lo de las prevalencias ya hemos hablado que las horquillas a veces son complejas. En principio parece que se ha mantenido. Es decir, desde que es un diagnóstico también que hasta el siglo XIX, mediados finales, nunca no se habló de esto. Es decir, las mujeres se suponía que era lo de siempre, algo natural, que tenían que apegarse naturalmente al bebé. Con lo cual las estadísticas de prevalencia, hasta que no se tipificó como tal, no se empezó a estudiar este diagnóstico. Y hace, como decimos, esta categoría diagnóstica tiene 25 o 30 años. Entonces, esta prevalencia, hay estudios que hablan que en países en vías de desarrollo puede ser más alta, pero es complejo establecer, digamos, hay protocolos, hay valoraciones, sigue siendo algo que pues todavía no está del todo entendido, ¿no? Las causas y demás, pero es una prevalencia más alta que pues diagnósticos que es, por ejemplo, el 1 o 2% en otros diagnósticos, que además la depresión postparto, se le llama depresión cuando muchas veces incluye ansiedad, estrés postraumático, incluso psicosis, pérdidas del contacto con la realidad. Entonces puede haber desencadenantes incluso más graves que no sé cómo decirlo, más graves, más incapacitantes que una depresión, que a lo mejor con medicación y terapia se va, pero puede generar incluso, en casos extremos, brotes psicòticos o mecanismes d'estrès postraumàtic. Parlaves del part, que és la situació, diguéssim, que culmina el procés, sí. No? Un procés llarg, un procés de molts mesos, i parlaves d'una situació que genera molt estrès en la persona, que genera altibaixos, i això també pot explicar que hi hagi després un període de depressió. Clar, entenc que amb aquest diagnòstic els primers parts és molt més probable que desencadenin amb una depressió postpart que no pas el segon o el tercer. La intuición y el sentido común nos dice esto, y aquí las estadísticas son un poco contradictorias. Ha habido casos que no, que esto sorprende mucho, de que hay claro, una madre primeriza en principio se enfrenta a algo nuevo, que es, como decimos, es bastante chocante, para el cuerpo es agresivo, puede haber, como decimos, partos complicados, hay gestaciones complicadas, problemas de salud, todo tipo de dificultades incluso sociales, cambios de estilo de vida, pero no, hay casos donde puede aparecer en madres ya en segundo, tercero o cuarto hijo, y esto es algo que deja bastante perplejo, ¿no? Yo como profesional, porque uno asume en principio que, claro, la depresión postparto puede tener un tema podemos decir, de un síndrome de abstinencia, ¿no? Durante el tema de los estrógenos, que pues sobre todo progesterona y el estradiol, pues bueno, eso está más en funcionamiento, por así decirlo, durante la gestación, y luego en el parto hay, como decimos, un síndrome de abstinencia de que el cuerpo ya no tiene ese chute, digamos, neuromodulador que producen estas hormonas, y se siente el cuerpo como que necesita eso. Pero puede ocurrir en segundo, tercero, cuarto hijo, no es un tema de novedad. Por eso explico que la causa como tal del estrés postraumático no la sabemos. Sabemos que hay factores de riesgo, haber vivido situaciones traumáticas, personas que han tenido evidentemente trastornos o depresiones clínicas anteriores a la gestación, pero es que no se sabe, es decir, no. La causa inicial sería el shock de, un cuerpo no acostumbrado, sumado más unas circunstancias personales y genéticas familiares complejas, que todo ello hace de que se desarrolle el trastorno. Clar, el que és preocupant també és que hi ha moltes mares que pateixen aquesta depressió postpart però no acaben d'entendre això per què els hi passa, i llavors acaben en aquesta culpabilització que comentaves tu abans, no? Clar, com ens hauríem de preparar, potser, un cop doncs, entrem a quiròfan o prèviament, i com ens hauríem de preparar si ho hem de fer perquè això doncs, no passi, o perquè quan es produeixi doncs, sapiguem almenys què dir-nos o com reaccionar. Exacto, Lola. Aquí también, como cuando hablamos de prevalencias, el infradiagnóstico, ¿no? Siempre hablamos que en muchos diagnósticos mentales hay una infrarreporte, no se reporta los síntomas clínicos para que entren en las estadísticas. Ahora, afortunadamente, claro, sería pues las típicas, ¿no? Ya esto ya lleva varias décadas, las clases postparto y demás. Pero a nivel psicológico, por ejemplo, el primer factor que se ha visto es la alienación o el aislamiento social. Yo aquí sería como uno de los primeros factores a tener en cuenta
en ese sentido de preparación, porque digamos que la vida de una persona va a cambiar de arriba a abajo, y si no hay redes de apoyo suficientemente fuertes, ahora además vivimos en una sociedad mucha movilidad geográfica, el tema de la vivienda, ¿no? De determinados factores de la vida moderna, que yo creo que suman a esa problemática de la vida de una persona, de una mamá o papá o de la pareja, madre soltera, bueno, el sistema, la gente que esté cercana, cambia de manera radical. Y esto es como todo, si no hay como una preparación previa, como decimos, un tema fisiológico, por ejemplo, ¿no? Psicoeducación de decir, mira, a tu cuerpo le va a pasar esto. La idea es distinguir entre una tristeza natural, que es podemos decir, una montaña rusa de hormonas, de emociones que ocurren los primeros días o semanas, con que identifique una presencia de diagnóstico clínico. Y esto, como siempre, ¿no? La línea de corte es delicada, se supone que en la clínica esos síntomas interfieren gravemente en la vida de la persona. Hay gente que habla que eso de las 4 semanas es un poco arbitrario, esto del tiempo para los diagnósticos clínicos de los síntomas también es un poco polémico en ocasiones, pero sí que es verdad, como decimos Lola, que ya que hay toda la parte física, preparación del parto, tema, pues evidentemente súper importante lo muscular, cada vez me estoy dando cuenta de que poco a poco, aunque no alce la medida igualitaria, me da la sensación o al mismo nivel que lo más fisiológico, muscular, la preparación psicológica. ¿Qué le va a ocurrir a tu cuerpo? Si tienes pensamientos intrusivos de que quiero hacer daño a un bebé, no es que seas una mala madre ni estés loca, simplemente es un cuerpo bajo un estrés extremo y el cuerpo bajo un estrés extremo tiene ideas o pensamientos un poco raro automáticos, no somos seres puramente racionales. Entonces aquí sí que hay cada vez más asociaciones, cada vez más profesionales haciendo un soporte psicológico previo, porque si no generamos una red de caída, ¿no? También una red de apoyo, las consecuencias se pueden arrastrar durante años y evidentemente eso también, pues el sistema o el bebé que puede estar poco estimulado, poco, ¿no? Digamos que es un cerebro en desarrollo que si no se le da el cariño adecuado sufrirà les conseqüències també d'esta depressió postparto clínica. No, i al final crec que és molt important fer divulgació sobre aquests temes perquè és el que diem, dades sobre la taula, una de cada 10 mares, Sí. No sabem explicar ben bé per què es produeix, no té res a veure que sigui el primer, el segon o el tercer, per tant, és un fenomen que està sobre la taula i que pot passar sense cap explicació prèvia. Això, si tots en fóssim conscients, Sí. ho abordaríem des d'una calma. M'impressiona molt, sé que ho has dit 2 cops, m'impressiona molt aquests pensaments intrusius que dius de lesionar el teu fill, perquè clar, la depressió a vegades està associada amb el problema que té un mateix, amb aquest pensament en forma de bucle que no es pot sortir, però clar, són pensaments realment molt impressionants, però entenc que hi ha mecanismes mentals prou forts com perquè aquests pensaments intrusius mai s'acabin materialitzant. Exacto, yo creo que todos hemos tenido, se nos han pasado cosas por la cabeza que nos daría vergüenza decir en alto, es lo que decimos, la mente tiene su mecanismo de acción-reacción y es automático, rápido y digamos e intrusivo, y este pensamiento de yo se supone que debería querer plenamente a mi hijo o a mi hija y que debería girar todo alrededor de lo de ella. Hay madres que se dan cuenta de que a lo mejor pues la vida que la imagen, muchas veces esto ocurre con los bebés o con los niños, ¿no? Se hace una imagen durante la gestación que si no coincide con la proyección que se ha hecho de lo que va a tener delante, ocurre pues una sensación, no sé cómo explicarlo, de decepción hacia la madre misma, hacia el bebé, decir, no tengo lo que me han prometido. Que esto sería el tema primerizo, pero insisto que ocurre también con madres que ya tienen hijos anteriores. Entonces, sí, en principio, estos pensamientos son naturales de todos los seres humanos, pero es que la presión cultural de las madres, de que la maternidad es pues el fin último y que eso es todo es maravilloso y de que da igual lo que sufras y que lo pases mal, todo eso merece la pena por el bebé y la vida que has traído. Claro que evidentemente traer una vida es algo maravilloso, pero somos individuos contradictorios, ambivalentes, con historias personales, conflictos internos, conflictos interpersonales. És que si us fixeu, si reviseu la majoria d'escenes de parts de les pel·lícules, sempre és el mateix. L'embaràs sí que és ben conegut per tothom que és una època difícil, els dolors d'esquena, els ronyons, els turmells, la panxa, però quan hi ha un part que també és la culminació de tot això, perquè hi ha molts crits, hi ha molt de dolor, quan se sent el primer plor del nano, entre la música maca, preciosa, tot és ideal, i s'acaba el patiment. Clar, això també afegeix una pressió a les mares i que inclús si no tenen aquesta satisfacció només tenir el fill entre les mans,
doncs les pot fer sentir molt, molt malament. Claro, aquí hay discusiones en el sentido de qué ocurre si la mortalidad infantil, imaginemos hasta el siglo XVII y XVIII, incluso XIX, depende, bueno, hay variabilidad, pero puede ser que 1 de cada 2 niños muriera antes de los 5 años. La mortalidad infantil era escandalosamente alta. Entonces hay esta discusión de evolutivamente el cerebro no se apega al bebé porque lo probable es que muera. Y es esa explicación, pero claro, se puede ver por el prisma contrario de algo tan vulnerable tendría que generar un mecanismo de apego demasiado grande para que eso algo no vulnerable, ¿no? Los bebés, el llanto, digamos, es una llamada de socorro, de estoy aquí, dame de comer, que si no me muero. Entonces hay esta discusión de ¿es natural, qué es más natural? ¿Que sienta un amor incondicional y, digamos, casi desbordante hacia el bebé? ¿O desapego y frialdad, lo típico que pasaba antaño? No se bautizaba a los niños al cabo de unas semanas o meses, no se les ponía un nombre porque se asumía que no es que fuera a morir, pero que, insisto, que la mortalidad infantil era 1 de cada 2 niños antes de los 5 años. Entonces, cada persona es un mundo, hay diferentes sociedades, evidentemente la maternidad es un tema clave en todas las sociedades humanas, pero que hay matices que hoy en día en una sociedad más individualista la gente puede pensar, no, pues este bebé puede suponer, no sé, esto que se dice ahora, ¿no? Que los bebés son una proyección de los deseos y las necesidades de los padres. Los niños siempre normalmente han sido en sociedades más rurales lo que se llama una commodity, es decir, tengo hijos para para que me haré la tierra cuando no tenga fuerzas o poder casarlos y un poco tener estabilidad económica. Y hoy en día los niños son seres autónomos, no es como antiguamente que se les veía algo como una extensión más por decir, del sistema familiar. Entonces aquí es complejo, es un tema muy interesante de estudiar y que sí, hay de verdad que hay grandes profesionales, asociaciones y protocolos, pero reconozco que todavía hay incògnites que no sabemos muy bien hacia dónde van y que se tiene que seguir estudiando. És interessant i important conscienciar-nos sobre qüestions com aquestes, en aquest cas la depressió postpart, perquè al final ens pot passar a totes, tots venim del mateix i per tant doncs això va bé conèixer tant per la persona que el pot viure com el seu entorn, com comentàvem ara. David Cueto, moltíssimes gràcies com sempre i la setmana vinent més. Muchas gracias, muy buenas tardes. La Brúixola amb Lola Sorribas.